Gloria a Dios. En estos días recibimos noticias de todo tipo y a veces nuestra cabeza, nuestra mente, nuestros sentidos están embotados con las noticias, con el asesinato perpetrado por este muchacho Daniel Sancho, el resultado de las elecciones, la pelea ahí para ver quién presenta su equipo, entre Sánchez y Feijóo, y la Copa del Mundial y el famoso beso de Luis Rubiales, ¿sí? Se ha hecho famoso. La que está liando por un beso que te di, bueno, un beso inoportuno, en un momento muy inoportuno, donde todo el mundo lo vea, y gestos muy desagradables de este hombre, de este señor. Pero ahí estamos, donde quiera que ponga la noticia, siempre bombardeando sobre lo mismo. Siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, día y noche. Entonces uno ya llega saturado, pues quiere ver alguna otra cosa un rato que va a comer y ¡pam! Siempre lo mismo. ¿Ok? Así que están bombardeando nuestra mente, pero sin embargo hay una noticia que no ha salido, y es que ha salido un informe de la OMS que para el 2025, 2025 estará listo el pasaporte o el documento digital de salud. Y eso nos va a ir muy bien, porque ya no vamos a enfermar más, nos van a poder sanar las enfermedades a distancia. Gloria a Dios, qué bien que nos están cuidando y cuánto interés que tienen por nosotros para nuestro propio bien. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero nuestra casa, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo tiene capacidad, tiene varias capacidades, diría yo, para percibir lo que viene de afuera y procesarlo. Cuando viene información de afuera, cuando escuchas a alguien, cuando hablas con un amigo, cuando hablas con alguien, cuando estás en un grupo, en una reunión de trabajo o lo que sea, te llega la información de fuera, pero es desde dentro donde la procesa. El procesador está dentro nuestro y procesa la información que nos llega de afuera. Y ese procesador es el que tiene que funcionar bien y estar bien manejado para que la información que entre dentro nuestro esté verificada y no sea una falsa noticia, no sean falsos datos, que esté contrastada, verificada, sopesada, para que lo que entre en nosotros produzca salud, bienestar físico y mental y espiritual. Amén. Y hay muchas cosas que son difíciles a veces de rechazar. Hay algunos ocupas que ocupan la vivienda, como uno que pasó en Sevilla, a una mujer viuda en Sevilla con 2 hijos y sin trabajo, 2 hijos menores, y entró un ocupa y le entró en la casa y lo sacó a la viuda y a los niños de casa. ¿Sí? El hijo mayor se las ingenió y, bueno, al final ocuparon su casa. Pero que digo que hasta para ser ocupa hay que tener calidad, cierto nivel. ¿Cómo se va a meter a ocupar la casa de una viuda y de un pobre que está trabajando, que el único que tiene es su casita, que la está pagando, y entra un ocupa a meterse dentro? ¿Sí? ¿Han escuchado noticias esas, no? ¿Verdad? Y tenemos que sopesarlas, tenemos que valorarlas, porque si no infectan nuestra mente y nuestros sentidos y nos hacen pensar y actuar de forma incorrecta, porque no somos capaces de sopesar la información que viene de afuera. Y uno ocupa, digo, bueno, hombre, si todavía ocupa alguna vivienda de algún banco que se las han quitado a los pobres que no han podido pagar, que ha habido aquí a tiempo atrás, había muchas, pues vaya, todavía tiene cierta calidad el hombre, no abusa de uno más pequeño, de uno que está en precariedad. ¿Sí? Hasta para eso hay que tener agilidad, hay que tener, digamos, cierta calidad de vida. Es un sarcasmo, ¿vale? Perdónenme. Pero hay situaciones en las que cuesta discernir o darnos cuenta de quién entra dentro. Porque nos gusta, porque nos ataca por el gusto. Es muy inteligente, el diablo es muy inteligente, se disfraza como ángel de luz. Vamos a ver una situación que ocurrió con David, el pecado de David con Betsabé.
Pero no vamos a entrar en los detalles porque ya casi todo el mundo lo conoce, la atrocidad, la barbaridad que cometió David, y a pesar de todo, ahí Dios lo mantiene en el reino y sigue diciendo que es su siervo. ¿Y saben por qué? Porque tuvo la humildad de escuchar al profeta y tuvo la humildad de arrepentirse. El Salmo 51, ahí está perfectamente detallado todo lo que ocurrió aquí, todo lo que le ocurrió a David. Y David estaba, lo parafraseo, el capítulo 11, creo que es 11, sí, de 2 Samuel. David había llegado, ya había tomado la ciudad de Jerusalén, estaba en una buena posición, estaba cómodo el hombre, y ya no parecía que Dios no le mandó a la guerra, pero fue a la guerra, mandó a su gente a la guerra, pero en ningún lugar de la Biblia posterior ven que Dios le dijera: David, tienes que ir a atacar a los amonitas. No, en ningún lugar lo dice. Salió a la guerra porque era la costumbre, era la información que corría, era la costumbre que corría en aquel tiempo, que se usaba en aquellos tiempos, y como era la costumbre de llevar los pantalones rotos, pues llevo los pantalones rotos. Antes era una atrocidad llevar unos pantalones rotos, era una grosería, era de alguien pobre, pero ahora a uno le gusta ser pobre y lleva los pantalones rotos. No hace, pues, porque como no se los va a romper trabajando en el campo y andando por las jaras por ahí, como tenía que llevar mi papá cuando iba a caballo. Le gustaba mucho montar a mi papá a caballo y era un jinete espectacular. Cuando había algún caballo que no lo podían domar, y miren que en mi tierra hay caballos muy poderosos, no lo podían domar, ahí iba Ildefonso y se ponía sus cueros, unos cueros que le cubrían los pantalones, porque cuando se metía entre las jaras y el caballo se desbocaba y corría, se metía entre las jaras, pues las jaras le rayaban los pantalones y las piernas y venía todo rajado. Y ahora estos chicos y estos jóvenes parece que han estado en el campo, entre las jaras, entre los matojos, y se les han roto los pantalones. ¿Sí? Eso era un halago en Estados Unidos, porque ahí se halaga al macho, al que trabaja, al que produce. Y entonces, cuando llegaba un tipo a un bar, lo vi en Estados Unidos, ahí en Texas, cuando llegaba un tipo ahí todo mal vestido, con los pantalones rotos, es que este es un trabajador, es un currante nato. Y entonces hay que honrarlo. Pero aquí no, a veces honramos a los vagos, y eso no está bien. No está bien, dicen que está bien, pero no está bien. Pero es la corriente que anda por el mundo. Pero no está bien. Y en la costumbre de aquellos tiempos de David era que los pueblos salían a la guerrilla. ¿Y para qué salían a la guerrilla? Salían en verano. ¿Para qué salían a la guerrilla? Cuando los pobres trabajadores, ¿sí? Estos son unos sinvergüenza, cuando los pobres trabajadores, los pobres del campo estaban cosechando, recogiendo sus cosechas, llegaban allí 4 bandidos o un grupo de militares o de paramilitares, tan fuera las cosechas, que eso se hace todavía en Colombia y por ahí, en algunos lugares, ¿sí? Fuera las cosechas, fuera los beneficios, venga, va. Sigan trabajando para el año que viene. Les dejamos una migajita aquí para que coman, y si no, coman hojas verdes, que aquí hay mucho verde. Y se usaba esto. Y David, Dios no le dijo que fuera a la guerra. Dice, como era costumbre en aquellos tiempos, David, el ejército de David también salió a hacer sus incursiones. Y estaba David, payo el tipo allá, en la terraza, contemplando el paisaje, ¿sí? Y en el paisaje había una chica espectacular, que le llamó la atención. Recientemente, hago un paréntesis, hace como 14 años, que se ha descubierto en Jerusalén, en la ciudad vieja de Jerusalén, el templo o el palacio de Melquisedec, rey de Salem, que era Jerusalén. Sacerdote del Dios Altísimo, se ha descubierto esto ahí, debajo, pero eso no lo ven los turistas ni lo ve nadie, porque lleva 14 años descubierto, siguen trabajando sobre ello y no lo publican porque no le interesa al gobierno de Israel. Y alguien se infiltró allí, no sé si sobornó al que estaba en la puerta, y como era un arqueólogo que trabajaba ahí, se infiltró con un señor que hace algunas filmaciones en Israel y firmó todo eso, y lo vimos y nos lo explicaron al detalle. Tremendo. El palacio de Melquisedec. Y decía uno de los que iba en el grupo, dice, aquí estaba la terraza de David, más o menos, y contemplaba el paisaje ahí, ¿no? Y por allá estaba la terraza de Betsabé, donde Betsabé, dice, sí, Betsabé salió a provocar a David.
Algo habría también. A veces las cosas no son blanco y negro. A veces hay matices, ¿sí? Y posiblemente Betsabé, que sabía que el rey en esos días salía ahí a la terraza, se salió ahí a bañarse y a purificarse. Y el rey la vio. Diga conmigo, el rey estaba ocioso. Y la reina ni apareció. Y la ociosidad es el principio de todos los males. Porque cuando estás en problemas, clamas a Dios. Y cuando estás en la lucha diaria, estás buscando la salida en Dios, a ver cómo solucionarlo. Pero cuando estás ocioso, estás a merced del enemigo. Estás a merced del mejor postor. No hay propósito, no hay intención, nada más que relajarme, pasarlo bien. Pero era un sinvergüenza, pasarlo bien mientras que sus soldados estaban dando la vida por él. ¿Sí? Y encima mata a una persona que demostró ser mejor que él. Hay una expresión en España que se dice, ni harto de vino, porque han leído este pasaje, han leído este capítulo 11 de David. Y David se llegó a Betsabé y quedó embarazada. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora tenemos que liquidarnos al marido, o engañarlo. Y lo hizo venir a casa. Oye, Urías, ¿por qué no te relajas un poco y vas a dormir con tu mujer? Así simulamos la tropelía que yo he hecho. Y Urías, que era más íntegro que David, en ese momento por lo menos, no tuvo tiempo de demostrarlo si iba a continuar con esa conducta en su vida. Pero en ese momento mostró una integridad que era la vergüenza de David. Y la vergüenza de tantos creyentes a veces. ¿Ves a dormir con tu mujer? Digo, no, vive Dios, que no iré yo a dormir con mi mujer mientras que mis compañeros están peleando por el país y por el rey, por este sinvergüenza que está aquí, ocioso. Están peleando por el rey, que yo voy a entrar a dormir, a bañarme, a asearme y a dormir con mi mujer. Vive Dios que no lo haré. Y lo volví a decir, Urías, ves, hombre, que no lo voy a hacer. Y entonces agarró y lo emborrachó. Le dio una bien, vamos a tomar aquí, campeón. Ven aquí al banquete, que como has venido, no quieres entrar con tu mujer, pues estás conmigo y tomamos vino y me cuentas algo de la guerra y tal y tal. Y contando batallas y contando de la guerra y lo que pasaba por aquí y lo que pasaba por allá. Urías tomando vino y lo emborrachó. Y lo llevaron a la puerta de su casa. Dile, lleven a la puerta de su casa que ahora seguramente que entra. Y no entró. Se quedó a la puerta durmiendo la mona en la puerta de su casa y no entró a dormir con su mujer. De ahí viene la frase, ni harto de vino. Ni harto de vino. Consiguió sacar o robar los principios que había en Urías. David no consiguió borrar los principios de honestidad y fidelidad a su rey y a su Dios. No consiguió borrarlos el vino. De ahí la frase, ni harto de vino. ¿Pero qué pasó? La empeoró el tipo. Conocen la historia, ¿verdad? ¿La estoy parafraseando bien? Le envió una carta, le escribió una carta a... No me acuerdo cómo se llamaba el general ahora. Le escribió una carta, que no me acuerdo ahora, que mira que siempre lo tengo aquí, y se la dio a la propia víctima, para que se la diera a Joab, general del ejército. Y cuando llegó al frente, le entregó la carta a Joab. Joab abrió la carta y dijo, madre mía lo que viene aquí. Hay que ponerle al frente y cuando el enemigo ataque nos retrocedemos todos para que lo liquiden. Es una estrategia para simular un asesinato. Ahora, ¿esas cosas pasan desapercibidas? A los ojos de Dios, no. A los ojos de los hombres quieren hacerlo pasar desapercibido. Porque a veces nosotros hay cosas que no vemos, pero si tenemos los ojos y la fe de Dios, hasta esas cosas las podemos ver, podemos intuirlas. ¿Y por qué digo eso? Alfredo, ¿qué estás diciendo? ¿O no? El profeta lo vio, el profeta Natán lo vio y fue a hablar con el rey. Y Dios lo vio
Y Dios ve las cosas que nosotros no vemos, y las cosas y las manipulaciones que los políticos y que todo el mundo quiere hacer para que la humanidad, para que el resto de la humanidad no lo vea. Dios lo ve, Dios lo está viendo, y algunos que se le despiertan cierta capacidad de ver, también lo ven. Y hay otros que se tropiezan con las noticias y con la información y terminan locos perdidos, locos del todo. Así es que el profeta Natán, vamos a mirarlo en la Biblia, vamos a leer, para no... Segunda Samuel, 11, capítulo 11, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David, que era muy justiciero con los demás. Eso es lo que suele pasar cuando uno está en eminencia, que es muy justo y sentencia a los demás con mucha facilidad, pero cuando se trata de él la cosa cambia. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, vive el que es, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Hasta aquí nomás, suficiente. Natán vio lo que estaba tramando David, y lo engañó, porque no puede pronunciar sentencia nadie contra el rey. Entonces le engañó para que pronunciara su propia sentencia. Oye, había en tu reino un hombre que tenía una corderita que la crió, la compró y la crió, como la amamantó, la crió de niña y la mimaba, y era como de la familia. Y vino un extraño, un caminante, un peregrino, y vino y entró en su casa, y en vez de darle de comer de sus corderas, que tenía unas cuantas, agarró la cordera del vecino. ¿Quién era ese visitante? Quiero que notemos que nuestra personalidad la conforman los atributos y los pensamientos, las ideas, ideitas e ideotas que dejamos entrar dentro. Aquellas que le abrimos la puerta y le damos lugar, empiezan a conformar nuestra personalidad. Así que fíjense si es importante, no solamente lo que entra por los ojos, por los oídos y por la boca y por el tacto y por el gusto, sino lo que viene de afuera, es decir, alguien que no se ve. Era un personaje invisible. A los ojos de los hombres era invisible. Pero después la característica, la personalidad, la motivación, las intenciones que genera dentro del individuo o la persona que le da lugar, se muestra después en los resultados. Así que en los resultados se muestra a veces de qué nos alimentamos y cómo nos alimentamos. ¿Quién era este personaje que vino a David? Que el profeta está aquí haciendo un símil, una simulación. ¿Sí? ¿Quién era ese personaje? Por una parte, la ociosidad. Y por otra parte, en medio de la ociosidad, porque estaba ocioso, ahí entró un personaje. ¿Cómo se llama ese personaje? Deseo, vamos a llamarle deseo.
el apetito sexual. Y tenía mujeres, 13, mal número, necesitaba 14. ¿Por qué no se fue a una de las suyas? Y agarró a esta y cometió tal desastre, tal. Yo qué sé, un asesinato con alevosía, un adulterio, pero un asesinato con alevosía. Él conocía la ley, dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, ni nada de lo que tenga, no lo desearás. Trabaja tú para tener lo tuyo. Ponte guapo y liga. Pero si es que él ni necesitaba ligar. Tenía 13. ¿Se dan cuenta a quién damos lugar en nuestro corazón? Ese es uno, pero son multitud. Son multitud de personajes. Son multitud de actitudes que podemos darle lugar en nuestro interior y conformar nuestra personalidad. Hoy hemos tomado la Santa Cena, ¿sí? Y se supone que hemos dado lugar a Cristo en nuestro corazón. Por eso necesitamos hacer este gesto y ser conscientes, muy conscientes de lo que hacemos. Porque algunos piensan que es que las cosas tienen que ser todas materiales, pero es que nosotros somos materia, somos cuerpo, y nos alimentamos físicamente, y nos alimentamos por los ojos, por lo que viene, pero hay una identidad dentro que valora, matiza, corrige, sopesa la información que llega y dice, esta es buena y esta la mitad es buena y la mitad no lo es. Y va dando lugar a lo que le conviene, a lo que es de Dios, a lo que trae equilibrio a su vida, a lo que trae sensatez para evitar la locura y el desorden en la vida. Y valora los alimentos y lo que tiene para llevar un orden en su vida y una dieta equilibrada. Es importante, y no solamente la dieta y lo que comemos lo vemos, pero así como hay multitud de datos de información a nuestro alrededor que a veces nos vuelven locos, ¿sí? El otro día me sorprendí a mí mismo mirando el TikTok, no sé si el TikTok o el Instagram, y estaba mirando aquí una tontería, otra tontería, uno de animales, una serpiente que se... Y estaba mirando y mirando y mirando, y cuando me di cuenta, digo, para ya, que esto es una droga. Y no he probado jamás en mi vida ninguna droga, nada. ¿Y ahora me vas a enganchar esto? Alfredo, párate, loco. Otro. Ay, pero que estás como los niños de hoy en día y tienes que enseñarles que eso es una droga, es la droga moderna. Tanta información que al final uno te mira loco. ¿Y sabes qué? Me estuve un rato, pero ya me estaba sintiendo mal. Estaba sintiendo mal, pero continuaba. Digo, pero me he enganchado. Digo, fuera, pago el móvil, tengo otro trabajo que hacer. Después me tengo que tirar mucho tiempo, he perdido mucho tiempo y tengo que recuperarlo. Es una droga, es la nueva droga, la droga moderna. Y venga, y dale, y otro vídeo. Y yo quiero hacer algunos vídeos, digo, ¿pero qué voy a hacer yo? Pero con tanto, si hay multitud. Y no atiende la gente a lo que tenga sentido común. Algunos sí, porque hay algunos vídeos, hay algunos que son, yo qué sé, son como tutoriales para aprender a hacer cosas, ¿verdad? Y va bien, algunos de esos, cuando veo alguno de esos me lo guardo, pero después no tengo tiempo de mirarlo. Es que es tremendo, la información te vuelve loco, nos vuelve locos. Tenemos que parar la máquina, porque aquí el enemigo no te deja estar ocioso ahora. Te mete una cosa y otra 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 cosa. No te deja estar ocioso. Estás constantemente ocupado, tu mente está ocupada con lo de afuera, que de tal manera está ocupada con lo de afuera que no tiene tiempo de sopesar lo que tiene que entrar dentro. Aparte de los sentidos físicos, están también en nuestro interior un montón de ideas, de deseos, de proyectos, de cosas que deseamos, pero
con la droga, no podemos realizarlo porque perdemos mucho tiempo. Hay cosas que queremos hacer, pero cuando terminamos con la droga, yo lo digo porque me han ocurrido un par de veces o tres, que me cansé, que me quedé, digo, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ahora necesitas la resaca. Algunos vídeos son muy interesantes, pero es que aunque son interesantes, no puedes estar todo el día enganchado a la droga, a la droga. Ya hay un momento en que uno tiene que sacarse, desintoxicarse y no ponerse en la terraza, por si acaso, sino meterte en tu cuarto, en tu cámara secreta, y empieza a escuchar los pensamientos que vienen de adentro, que también hay una maraña, y sopesar lo que está dentro, y ponerlo delante de Dios. Dios, dame paz, dame claridad de pensamiento. Señor, esto que viene, esto, ¿por qué sucede esto? A veces casi ni conviene juzgarla, o no sé, juzgarlas, sí, sopesarlas. Es mejor verlas y verlas, como ves los vídeos así, ver todas las tonterías que salen de tu cabeza, de tu mente, ¿verdad? Todas las ideas que salen de aquí. Y decir, ¿cuál de ellas vale la pena? ¿Cuál de ellas es un tutorial? ¿Cuál de ellas, Señor, viene de ti? Les he contado que alguna vez un hombre, un hermano, ya viejito también, me vino a casa y un día a pedirme unas herramientas para hacer un trabajo y me dice, Alfredo, yo ya tengo muy claro, yo no soy ni de esta, ni de esta organización, ni de aquella, ni de la otra, ni de más. Yo hago lo que Dios me dice. Si Dios me dice, ves por aquí, voy por aquí. Si Dios me dice, voy para allá, voy para allá. Y si Dios me dice, haz esto, hago aquello. Y si me dice, haz lo otro, hago lo otro. Y punto, y soy libre. Y yo me lo quedé mirando y digo, ostras, qué maravilla, afortunado de ti, que tienes claro lo que tienes que hacer, que distingues la voz de Dios de todos tus pensamientos, de la barabunda de tus pensamientos, de la inmensidad de tus ideas e ideitas e ideotas que vienen a tu mente. Afortunado tú que eres capaz de discernirlo. A mí me cuesta a veces saber cuándo Dios me dice, ves para aquí, ves para allá, ves por el otro lado. A veces necesito escuchar la palabra de Dios, a veces necesito relacionarme con otros, a veces necesito la ayuda de otros también, porque somos seres individuales, personales y sociales. Así que necesitamos las dos cosas. Primero Dios, sí. Y luego el próximo, que va a ser el termómetro que va a medir tu relación con Dios. Amén. Así que, aparte de los ojos físicos, también tenemos los ojos internos. Aparte de los sentidos de los físicos, están también los internos. Y a los que la Biblia hace referencia para referirse a nuestros sentidos espirituales, pensamientos y sentimientos interiores. Los personifica, porque ellos van a formar nuestra personalidad. Isaías 6:10. Isaías está un poquito pesado, pero vamos a tratar de leerlo. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haga para ellos sanidad. Porque la ventaja de David, que seguía siendo el elegido de Dios y el siervo de Dios, es porque se arrepintió. El Salmo 51 lo detalla todo perfectamente. El pesar que tenía. Y el problema es que a veces nosotros hacemos cosas y la gente hace cosas, no, ustedes no porque son santos, pero la gente hace cosas y no tienen la capacidad de arrepentirse, no tienen la capacidad de pedir perdón. David pedía perdón, se humilló delante de Dios y dijo, digno soy de muerte. Y Dios le dice, no vas a morir espiritualmente, pero vas a pagar 4 tantos la cordera. Tú has matado a uno, en tu familia se van a matar 4. Y murieron 4 de sus hijos. Pagó 4 tantos la cordera. La palabra, la ley que es auténtica se cumple, no las que han manipulado algunas sectas, ¿sí? Pero lo que es de Dios se cumple, literalmente se cumple. Se cumplió todos los años que estuvieron sin devolver la herencia a los que la habían hipotecado, porque era una especie de hipoteca, vendían la propiedad para cubrir sus necesidades, pero al año el año 49, el año 50 era el año de remisión y tenían que devolver las propiedades a sus antiguos dueños. Y no lo hacían. Y les tocó el cautiverio por cada cosa de ello. Ojos que no ven, corazón que no siente, dice el refrán. Pero es que también se ve con los ojos interiores. Y este es el caso de Natán. Vio con los ojos interiores. Dios le mostró a Natán. Nosotros convertimos la Biblia en una liturgia.
y no entresacamos el jugo que hay, porque no nos situamos en el contexto, a veces histórico tampoco. Y no entendemos que la Biblia dice por un lado una cosa y dice por otra. Dice, todo es todo, pero dice, pero el que no se ocupa y es diligente en sus cosas y no toma aceite para las lámparas, pues no entrará con el esposo. O sea que hay que tomar el término medio en su justa medida, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Y cuál es el que debe tener? Ahí está la complejidad, lo que debe tener. Pero algunos se toman la libertad, inclusive de corregir al Señor. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. No dice los ojos, ¿entienden que dice ojos? Se está refiriendo a la capacidad de discernir, a nuestro ojo interior, a nuestro entendimiento, a nuestra capacidad de discernir y sopesar las cosas y verlas desde otra perspectiva, verlas con el corazón, porque como decía el zorrito al principito, viene un zorro con la astucia que tiene, le dice, solo se ve bien desde el corazón. El corazón tiene neuronas y el hombre sabio tiene el corazón a la derecha, dice la Biblia. Uy, lo dice la Biblia, ¿eh? El hombre sabio tiene el corazón a la derecha, pero es que es un sentimiento que nace de la espina del saliente del corazón, 2 dedos a la derecha, ¿sí? 2 dedos a la derecha, de la espina dorsal, donde hay neuronas, y en el corazón también hay neuronas, y entonces se percibe. Es la inteligencia emocional. Al final han descubierto que la Biblia no decía tonterías cuando dice con los pensamientos de su corazón. No, pues el corazón piensa, el corazón tiene discernimiento, hay un discernimiento que es del corazón y hoy en día los psicólogos le llaman la inteligencia emocional, ¿sí? Así es que la Biblia profundicemos en el conocimiento porque siempre vamos a descubrir que tiene razón en lo que dice. Lucas 11:34 dice lo mismo, la lámpara del cuerpo es el ojo, cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Cuando no hay capacidad de discernir, cuando el ojo interior, cuando el discernimiento interior, la capacidad de percibir interior no funciona bien, estamos llenos de confusión, en tinieblas. Y esta es la diferencia con el profeta Natán. El profeta Natán consultó a Dios aquella noche. Lo hizo de noche cuando David le dijo que iba a edificar casa a Dios. Oye, Natán, esto no está bien. Mira donde vivo yo, me he edificado un palacio, mira donde vive la casa de Dios. Es una choza, es una carpa con pieles de cabra. No está bien que yo habite en palacio y que Dios habite en una tienda de cabra. Le voy a edificar casa a Dios. ¿Qué te parece, Natán? Hombre, digo, haz lo que tienes en tu corazón, es tan bueno, es tan buen deseo. ¿Quién se va a oponer a un buen deseo? Pero a veces los buenos deseos no están en consonancia con lo que Dios quiere. Y cuando fue a su casa aquella noche, Dios le habló al profeta Natán y le dijo, ahora vas y le dices a David lo contrario de que le has dicho. Pero con buenas maneras, sí, de buena manera. Oye, David, eres un tío fantástico. La verdad que es que te mereces lo mejor. Y apruebo esa actitud tan noble de quererme edificar casa, pero tú no me vas a edificar casa. Me la va a edificar tu hijo, pero tú no. Tú preparas las cosas si quieres, pero no me edifiques la casa porque eres un hombre de sangre, has derramado mucha sangre. Me la va a edificar tu hijo, pero por cuanto has tenido este buen sentimiento y que no era de Dios, Dios premia los buenos sentimientos aunque no sean de Dios. Fíjense, hasta Pablo persiguiendo a los cristianos, pero había nobleza en su corazón. Dios lo rescató porque había nobleza en su corazón. Estaba persiguiendo a los cristianos porque creía que estaba en la verdad, que se creía en posesión de la verdad. Y como se creía en posesión de la verdad, perseguía a los cristianos. Y Dios tuvo misericordia de él. Y se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No saben lo que quiere decir eso, ¿verdad? Hay que aprender la agricultura. Sí. A ver, para los niños, antes no había tractores ni máquinas automáticas, iban con los bueyes y los bueyes a veces les costaba tirar del arado, entonces el que dirigía el arado, la persona que tenía los bueyes, tenía una vara con un pincho en la punta y entonces les pinchaba en el trasero a los bueyes, ¡pah, tira! Y entonces tiraban. Y dice, Saulo, Saulo, dura cosa te da el coces contra el aguijón, te vas a hacer más daño.
Dios tuvo misericordia de David, por cuanto había tenido este buen sentimiento y este buen deseo, le dijo, tú no me vas a edificar casa, pero porque has tenido este buen deseo, yo te voy a edificar casa a ti, y va a ser una casa eterna. Dios nos recompensa por los buenos sentimientos, aunque no estén en afinidad con Dios, pero los buenos sentimientos siempre Dios los premia. Amén. El perfume. María, Juan 11, 2, 5. María, ¿qué María sería esta? María de Magdala, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor, no la que le ungiría después, porque está en el capítulo, eso está en el capítulo 12, la que había ungido a Jesús con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Juan 12:3, capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume, otra vez, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Nosotros solemos decir estas fórmulas, estas formas de expresarnos, a veces las decimos también en cuanto a un ambiente en el que estamos nosotros envueltos, y ahí se está hablando, se está discutiendo sobre algo, o vemos algo que vemos que no está bien, y dicen, esto me huele mal, ¿verdad? Esto me huele mal, esto no lo veo bien, me huele mal. Aquí la casa se llenó del olor del perfume, así que el ambiente se perfumeó, se creó un ambiente agradable, por lo menos para la sepultura del Señor. Pero dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Como mínimo valía 300 denarios el perfume. ¿Saben cuántos son 300 denarios? Es el sueldo de un trabajador medio al año. El trabajador medio, no sé cuánto es el sueldo de hoy en día, de un trabajador en España, creo que son 300 denarios vendrían a ser como unos, 28.360 euros. El salario medio en España en el 2022 ha sido de 28.360 euros al año. ¿Sí? O sea, 328.000 y pico de euros. Y Judas dijo, ¿pero por qué no se ha vendido esto y se lo ha dado a los pobres? ¿Sí? Y el Señor le contesta, déjala tranquila, porque para mi sepultura ha hecho esto. Para ungirme, para mi sepultura ha hecho esto, porque faltaban 6 días para su muerte. Judas, el mitigador de las miserias del mundo, mandó al Señor diciéndole, ¿qué derroche se ha hecho aquí? Lo que debería hacer, le está diciendo al Señor lo que debería hacerse con el valor de ese perfume. Eso sí, Judas, con el dinero de los demás, con el dinero que puso María, no sé de dónde lo sacaría María. María de Magdala era una mujer adinerada, había heredado una fortuna y tenía empresas. Y eso, algún día, hay un taller en que se expresa, está bastante definido. ¿Sí? Y he comentado alguna vez que en Magdala, la ciudad de Magdala, que se ha descubierto, los arqueólogos están allí en el suelo mirando todo, el lugar donde trabajaba María de Magdala, y no se dan cuenta que detrás tienen el monte Alber, donde había una fortaleza que era donde vivía, porque era ella María de la Torre, María de la Fortaleza, y bajaba al valle para trabajar. Y tenía dinero, lo puso María, el valor del perfume lo puso María. Él no lo había puesto, no era de su bolsillo, pero quería administrar las finanzas también de los demás, para hacer lo que a él le parecía, mitigar las miserias, que era mentira, porque después lo metía para financiar a sus sicarios que atacaban al Imperio Romano, porque él llevaba una sicario. ¿De dónde sacó María tanto dinero para ese perfume? Judas lo vendió al Señor por mucho menos, 30 monedas de plata, que no se sabe bien cuánto es el valor, pero no superaría los 3.000, 4.000 euros, según algunos estudios que hemos estado realizando. No superaría eso. Y María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pidiendo gracia para solucionar
las problemáticas que se me plantean en la vida. Jesús, solamente lo puede hacer Jesús. Solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios, dando lugar al Espíritu de Dios. Hijitos, hijitas, no os vengáis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios. Deja lugar a Dios. Deja lugar que Dios tome control de tus situaciones. Deja lugar para que Dios se las arregle con tus enemigos. Tú cuida de ti. Porque si perfeccionas tu vida y tu relación con Dios, tus situaciones exteriores y tus circunstancias van a cambiar. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega y Gasset. Pero nosotros podemos en Cristo cambiar las circunstancias y los resultados. Amén. Aleluya. Amén. Aunque mis ojos, Y aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. sí, te puedo sentir. Sé que Que estás estás aquí. Aunque mis manos con lo físico no te puedo pueden tocar. Tu rostro, rostro, Señor. Pero sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Estás en mí. Aunque mis manos Hagamos un gesto, hermano. Pongamos la mano en el pecho. tocar. Cuando uno canta el himno de su país, menos en España, se pone la mano en el pecho. Sé que estás Estamos aquí. cantando y proclamando una invitación a Jesús. Que estás aquí. Que está en nuestro corazón. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí, 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 aquí. Sentir tu majestad en medio de la confusión de los pensamientos. Puedo percibir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás en mí. Aquí en mi corazón. Puedo mirar con el corazón tu hermosura y veo la vuestra. Aquí, tú estás aquí. Puedo sentir Tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. no te puedo ver. Te puedo sentir en mi corazón. Te puedo sentir. Señora, Sé que estás aquí. entra en mi corazón de una manera plena Mis manos para que pueda ir no tomado de tu pueden mano tocar. y aprendiendo a ver las situaciones Rostro, Señor. que a veces mi actitud provoca. Sé que estás Las actitudes, las situaciones que nuestras actitudes provocan. Limpia mi corazón, Dios, limpia mi corazón y seré blanco. Limpia mi corazón de todo pecado, limpia mi corazón de toda rebelión, limpia mi corazón de toda actitud de soberbia, limpia mi corazón. Habita aquí porque tú estás aquí. Manifiéstate en mi vida, Dios.